Perfecto. Entonces vamos a iniciar con el descargo de responsabilidad que el Virginia Board of for People with Disabilities nos está promoviendo, que es la financiación de este proyecto. Producto fue financiado en parte por la Junta de Virginia para Personas con Discapacidades con el número de subvención 241 VASCDD de la Administración para la Vida en Comunidad en las siglas ACL en los Estados Unidos, Departamento de Salud y Servicio Humanos en Washington, D.C. 2021. Se anima a los beneficiarios que realicen proyectos con patrocinio gubernamental a que expresen libremente sus hallazgos y conclusiones. Por lo tanto, los puntos de vista u opiniones no representan necesariamente la política oficial de la ACL por sus siglas. Mm. Así vamos a dar inicio a este último seminario y te doy el poder, Majo. Ahora sí ya puedes compartirlo. Ahora sí es todo tuyo. Muchísimas gracias. Es un gusto nuevamente estar con todos ustedes, especialmente en esta noche que es extra especial, porque ya habían compartido en la mañana, no sé si Rosalía va a mencionar Sí, que sí, quisiera comenzar diciendo que estaba, pues, como dice, emocionada de pensar en el impacto que hemos tenido durante este proyecto a través del proyecto de Bienvenidos, como he mencionado varias veces, que es sueño cumplido de poder llegar a las familias latinas con niños en el sistema de educación especial y con jóvenes con discapacidades para empoderarlos, darles las herramientas necesarias para poder obtener para sus hijos la vida independiente y digna, tal cual como lo dice las leyes que regulan el sistema de educación especial. Este no es un invento, yo siempre hago un poco la broma, pero es muy serio. Esto no es un invento de la señora Fajardo como me conocen por ahí afuera. Estas leyes son leyes federales que llevan más o menos entre 40 y 50 años de existencia y que en los últimos 25 años han empezado a llegar a las familias que hablan español. Y este proyecto fue una conclusión de un camino que se hizo para que en todo el estado de Virginia, las familias supieran que tienen derechos y que sus hijos con educación especial tienen los mismos derechos, aunque, como digo, como hayan pasado en avión, por río o hayan nacido aquí, tienen el mismo derecho de recibir la educación especial, que es una educación pública gratis y apropiada. Los beneficios de los cuales vamos a hablar hoy, ahí hay un pequeño cambio, por eso traemos en la elegibilidad. La realidad es que para obtenerles los servicios de el dinero del SSI y el Social Security, hay que tener hay que cumplir requisitos de carácter de estatus legal y por eso hoy traemos a la gran especialista, pero no quiero comenzar sin antes reconocer la presencia de la mosquetera número 2 y uno y 2, como lo quieran decir. Así como decía la abogada que era con autismo, la coreana Jimena Barrón, que nos ha acompañado en esta gran misión de darles a las familias las herramientas necesarias para poder llevar el tener la educación especial y el tener un hijo con algún tipo de discapacidad. Desde su balcón de la aceptación, desde su balcón de ser una mujer extraordinariamente entregada a la comunidad en el aspecto emocional. Yo soy más legal, más apegada a mis códigos siendo abogada, pero no va lo uno con lo otro. Entonces hemos encontrado en Jimena el apoyo, ese apoyo emocional tan necesario para poder que las familias conecten con el sistema. Y te damos las gracias enormes de verdad por habernos acompañado
durante todo este proyecto, por habernos dado tanta alegría, tanta fortaleza para poder seguir a mí personalmente, claro que sí, y al resto de las familias que nos han estado acompañando durante todo este largo tiempo. Y por supuesto a Majo Flores, que es una de mis socias predilectas. Te damos las gracias desde el día que mi jefa, mi supervisora, Sherry Takemoto, que no está con nosotros hoy porque está con unas merecidas vacaciones, pero quiero dejar el testimonio del agradecimiento. Ya le entregamos una placa de agradecimiento en nombre de las familias hispanas, porque ella ha sido la columna vertebral de escribir y de pedir y de empujarnos para que esto sucediera. Y un día me trajo un video y me dijo, ¿quién es ella? ¿La conoces? Yo le dije, no, ya, yo no sé quién es esa señora, pero estoy muy interesada en saber, a ver, muestre, a ver. Entonces me dijo, tienes que traerla a ser parte de Bienvenidos. Entonces así te conocimos por video, Majo Flores. Y entonces yo dije, yo la tengo que traer, porque yo no me rodeo sino de lo mejor. Para que vean que estos videos sí funcionan. Sí, funciona. Dicen, te ve una persona. No, No, parecería que te ve una así persona, que pero sí causa bienvenida. impacto. Muy gracias por estar con nosotros en este camino de ayudar a las familias, por compartir tu enorme conocimiento y a poner al servicio de las familias el ARC, que es the ARC, como dicen en inglés, que es el complemento perfecto de nuestra labor, de las otras organizaciones. Y nada, es todo tuyo. Yo sí ya estoy empezando a sentir nostalgia de la corredera de las noches de los webinars. Pero vamos a tratar de seguir adelante con todo esto. Esto no puede terminar aquí y hoy más que nunca las familias tienen que estar muy bien informadas porque nuestras legislaciones que nos protegen a nuestros hijos están yo diría que están en serio peligro. Así que tenemos que unirnos, fortalecernos y abrazarnos para defender lo que nos pertenece. Es todo tuyo el stage, Majo. Mil gracias. Muchísimas gracias a ustedes dos y pues a Independence, ¿verdad? Por esta oportunidad, esta creación, este bebé que ustedes crearon, ¿verdad? Que nació con tanto amor, con tanta ilusión, pues ha sido no solo de ayuda, de esperanza, de bendición para muchas familias. Y yo sé que muchas familias están, ¿verdad? Agradecidas por tanta información tan importante que ustedes han compartido. Así que es para mí un gran placer, un honor estar con ustedes. Gracias a el ARC, ¿verdad? Porque crea estos programas también, crea estos talleres que sirven para informar pues a nuestra comunidad latina de los beneficios que existen para una población, ¿verdad? Que es como minoría, que son poblaciones con diferentes habilidades, discapacidades, como muchas personas lo mencionan. A mí me gusta más decir diferentes habilidades porque pues tenemos todas habilidades, unos diferentes y unos pues cada quien es distinto, ¿verdad? Yo siempre Ahora, regaño, porque claro, es que suena más bonito. A mí es la que me ha tocado llevarme el golpe de que no diga eso. Entonces es que es la ley, así lo tradujeron, entonces yo pues no me así puedo es, alejar. Pero tranquila, está aceptado. Se les oye más bonito a ustedes. ¿verdad? No, pero pues este tema esta noche es un tema es un poquito complicado porque lleva bastante información, pero igual quiero hacerles saber que esta presentación fue realizada por la Oficina de Seguridad Social, ¿verdad? Ellos se encargaron de presentar todas estas diapositivas y nosotros las estamos utilizando para compartir la información. No la realizó el ARC, yo no trabajo para Social Security, ¿verdad? Pero esta información es súper importante que la podamos compartir. Ok, entonces la Oficina de Social, ¿verdad? Security solo quiere establecer que la participación en esta presentación no constituye un respaldo por parte de la Administración del Seguro Social ni de sus empleados a las organizaciones, información o productos que no sean proporcionados por la oficina. También la información que contiene esta presentación es del año 2024. Esta es la que tenemos actualmente y las cantidades o números que ustedes van a ver generalmente son las mismas o están pues cerquita de ser idénticas. Es importante, vamos a tener bastantes abreviaturas
y pueden ver SSDI, que se refiere a seguro de incapacidad del seguro social. Y también está SSI, que se refiere a ingreso suplementario de seguridad. Ambos son beneficios que se pueden obtener por diferentes circunstancias. Y tanto el SSDI, que lo voy a estar refiriendo así, o seguro de incapacidad, ¿verdad? Versus el ingreso suplementario tienen bastantes cosas en común, pero también diferencias. Esta tabla que está aquí demuestra las diferencias. Y ahora bien, el seguro de incapacidad, del que vamos a estar hablando en esta noche, los pagos que se obtienen como beneficio provienen de fondos fiduciarios del Seguro Social. Y esto es importante recalcar que es en base a los ingresos de la persona. Esa es una diferencia. Mientras el ingreso suplementario, los pagos no provienen del Fondo General del Tesoro y no se basan en los ingresos de la persona. Entonces es una gran diferencia que uno es por ingresos, otros no tienen nada que ver los ingresos de la persona. Segunda diferencia, en el seguro de incapacidad, pues el seguro es un seguro que los trabajadores adquieren al pagar los impuestos del seguro social. Cuando reciben el cheque, verá, un poco se va al seguro social. Esto se refiere a ese seguro que se paga pues mensualmente, ¿verdad? Y el SSI o ingreso suplementario es un programa de asistencia pública, no es un seguro. Y este se basa en necesidades que no requiere que la persona tenga historia laboral. Segunda diferencia. La tercera diferencia es que el seguro de incapacidad paga beneficios a personas con discapacidades que no pueden trabajar. Esto es independiente de sus ingresos, independiente si tienen recursos o no. Ahora el ingreso suplementario va a pagar a personas con discapacidad que no pueden trabajar y que tienen ingresos y recursos limitados, o sea, poco ingreso económico. Paga a personas mayores de 65 años con ingresos y recursos limitados. Siempre el ingreso tiene que ver aquí. Cuarta diferencia es que el seguro de incapacidad paga beneficios a los trabajadores y adultos con discapacidades desde la infancia, ¿verdad? Y deben de cumplir obviamente con los requisitos. Ahora el SSI, perdón, eh, son beneficios para niños y adultos en necesidad económica. Entonces, en general, dos diferencias claves es que en una se cuenta con el ingreso, ¿verdad? Que tengan las personas, otro, el ingreso no tiene nada que ver. Uno proviene del trabajo que la persona realizó, el otro no tiene que ver el trabajo de la persona. Ok, entonces esas dos cosas las tenemos que tener bien claras. Ahora bien, la ley de seguro social define como discapacidad a una persona que no puede trabajar debido a una condición médica grave que haya durado o se espere que dure al menos un año o que resulte en la muerte. También la condición médica de la persona debe impedirle realizar un empleo sustancial y remunerado, por sus siglas en inglés, SGA, y un trabajo que haya realizado en el pasado y debe impedir que la persona se adapte a otro tipo de trabajo. Obviamente cada discapacidad es diferente, cada, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Dice si es ciego o existen discapacidades visibles, otras discapacidades que no se ven. Entonces, cada una va a ser diferente, pero es tratada como una discapacidad igual. Ahora bien, ¿se recuerdan? Hablamos SSDI y el otro es SSI. Vamos a empezar con el SSDI. ¿Cómo se puede calificar para beneficios de SSDI? Para esto se necesitan acumular créditos y aquí es donde es un poco confuso porque vemos cantidades, vemos números y es así como que esto qué significa. Cuando uno trabaja y paga impuestos del Seguro Social, uno gana créditos. Por ejemplo, está aquí, cada $1,730 en ingreso da un crédito y se pueden ganar un máximo de 4 créditos por año. Para hacerlo súper sencillo, ¿verdad? Porque es como que créditos, cantidades, esto es algo confuso, pero más que todo el crédito se refiere a estos, es prueba de que la persona trabajó y ya las cantidades, pues en este momento no nos vamos a preocupar tanto, pero los créditos solamente prueban que la persona trabajó, que la persona pagó sus impuestos del Seguro Social y por eso va a poder tener beneficios de SSDI, del seguro por incapacidad,
si cumple con los demás requisitos. Ahora igual, para más requisitos para obtener ese SDI, podemos ver que para ser elegible para esos beneficios por discapacidad, se deben cumplir con 2 pruebas de ingresos diferentes. Recuerdan que esa era una de las características y una de las diferencias es, uno es el trabajo, entonces ahí podemos hablar de los créditos, ¿verdad? Se prueba que la persona trabajó y la otra gran diferencia son los ingresos, ¿verdad? Que una persona tiene. Entonces, 2 pruebas cuando estamos hablando del ingreso. Una prueba de trabajo reciente, una prueba de la duración del trabajo. Para personas que tienen ceguera es diferente un poco las reglas, ¿verdad? Y como les digo, cada discapacidad es distinta. Esta es una tabla que para darnos una idea de qué se refiere a estas reglas para la prueba de duración del trabajo. Por ejemplo, si la discapacidad sucedió antes de la edad de 28 años, por lo menos se necesita que se haya trabajado un 1.5 años de trabajo para poder, ¿verdad? Probar que existe ese requisito cumplido de duración en el trabajo. Otro ejemplo, si la discapacidad sucedió a la edad de 42 años, ¿verdad? Generalmente se necesita una prueba de duración de trabajo por 5 años. La discapacidad sucedió a la edad de 52 años. La prueba que se necesita es 7.5 años generalmente. ¿Okay? A esto es que se refiere. Esa era la prueba número 1 de duración. La segunda era la prueba de trabajo reciente. Si la discapacidad sucede, ¿verdad? Antes, esto igual, por eso les digo, es un poco confuso, ¿verdad? Porque es antes de la edad de 24, entre la edad de 24 y uno cumple 31. Eso no nos preocupemos tanto porque el punto de todo esto es saber de que tenemos que cumplir con el requisito de probar que tuvimos un trabajo reciente, ¿verdad? Un trabajo dentro del primer año, ¿verdad? Cuando sucedió la discapacidad, o que se trabajó durante los primeros 5 años de un periodo de 10 años, digamos. O sea, es solamente reglas que la Administración de Social Security ha establecido para poder probar que hay trabajo reciente y que uno duró en el trabajo la cantidad de años que ellos necesiten. ¿Okay? Entonces, de esto no nos vamos a preocupar tanto. Ahora bien, eso se refería, es una idea general del el seguro por incapacidad. Esa es la columna primera que vimos. Luego está el ingreso suplementario de seguridad, que lo voy a seguir mencionando como SSI. El ingreso suplementario de seguridad, ¿de dónde es que proviene ese beneficio? Los pagos van a venir del Fondo General del Tesoro, no de los fondos fiduciarios del Seguro Social. Los pagos no se calculan según los ingresos de la persona, eso ya lo mencionamos. Este es un programa de asistencia, no es un seguro, ¿verdad? Es un programa de asistencia basado en las necesidades y el hecho que una persona haya trabajado o no, no tiene absolutamente nada que ver y no es un requisito. También a través de este ingreso suplementario SSI se pueden pagar beneficios a niños con discapacidades, a personas con discapacidades que no pueden trabajar y a personas mayores de 65 años. Igual, beneficios para niños y adultos con necesidad económica deben tener ingresos y recursos limitados. Tiene que existir esa prueba de que no existen que no existen ingresos para esta situación. Ahora, beneficios por discapacidad para niños. Si tienen menos de 18 años, el niño tiene una discapacidad. El niño tiene una discapacidad ya sea física, una discapacidad mental o una combinación de ambas que provoca una limitación marcada y severa en su funcionamiento, ¿verdad? Este es lo que hablamos de beneficios por discapacidad. Ahora el niño, en el caso de ceguera, tiene que ser específico, ¿verdad? Y se espera que la condición dure al menos 12 meses o, pues, como está aquí establecido, resulte en fallecimiento, ¿verdad? Ahora, otros requisitos que se deben de cumplir para recibir SSI. Obviamente el ingreso, como les mencioné, los ingresos también incluyen cosas, ¿verdad? Como comida, alojamiento, recursos, los bienes que una persona tenga, ya sea bienes raíces,
pueden ser cuentas bancarias, efectivo, acciones, ¿verdad? Cualquier dinero que la persona tenga, pues es considerado porque, como como mencioné anteriormente, el punto de este beneficio es que una persona pues no tenga recursos suficientes, ¿verdad? La persona debe residir en Estados Unidos y la persona debe ser ciudadano o un extranjero que califique para este beneficio. ¿Cuándo se puede aplicar para beneficios se pueden solicitar los beneficios tan pronto como la persona tenga una discapacidad, tan pronto como la discapacidad surge? El proceso de una solicitud de beneficios por discapacidad pueden tardar de 3 a 5 meses. Podemos, o sea, la oficina, ¿verdad? De seguridad social, pueden procesar la solicitud más rápido cuando ingresamos la aplicación proporcionando toda la información que ellos estén solicitando. Por eso siempre es importante tener todos los documentos listos, especialmente los documentos médicos, ¿verdad? Para incluirlos en el paquete, ¿verdad? Que es requerido por parte de la Oficina de Seguridad Social. Aquí pueden ver en la pantalla una idea de la página de internet que tiene la Oficina de Social Security, y aquí pueden, ¿verdad? Ver cómo uno puede iniciar una aplicación o por lo menos pedir información, ir a la página, revisar. Está un área de beneficios, ¿verdad? Benefits, se encuentra allí y ahí se pueden ver, ¿verdad? Ya sea preparar, aplicar, manejar los beneficios, qué tipo de beneficios, por retiro, por discapacidad, sobrevivencia o igual el SSI del que estamos hablando en este momento. Existe la página pues de seguridad social. Ahora bien, aquí pueden ver, a veces es más fácil porque hay tanta información en línea, puede ser confuso para nosotros, especialmente el inglés, ¿verdad? O existe una barrera de cómo preguntar, cómo averiguar. Aquí les voy a dejar por un momentito en la pantalla para que si ustedes necesitan hacer una cita con el Seguro Social, este es el número de teléfono que la misma oficina ha provisto para que se pueda contactar, ¿verdad? Con preguntas, y ellos atienden pues de 8 de la mañana a 7 de la noche. Aquí la voy a dejar para que lo puedan tomar notas si ustedes así lo quieren. Ahora bien, para que tengamos una idea del proceso de solicitud, ustedes vieron la página de internet, ¿verdad? Ahí se puede iniciar esta solicitud. La primera parte es completar una solicitud de beneficios. Se necesita completar el informe de discapacidad y esto pues es fácil decirlo, ¿verdad? Pero estos son documentos, son solicitudes que la oficina va a solicitarles, ¿verdad? Ya sea por escrito, ellos van a pedir la documentación necesaria. Entonces, aquí es solo una idea de la lista el proceso, de la lista de las partes del proceso de esta solicitud. Se necesita completar un informe de discapacidad, firmar el consentimiento para divulgar la información. El siguiente paso es la solicitud, pues va a ser revisada para asegurarnos o para que ellos se aseguren más bien de que cumpla con todos los requisitos o con algunos requisitos básicos para los beneficios. Ellos van a verificar si se han trabajado los suficientes años, ¿verdad? Dependiendo para qué es que se esté haciendo la solicitud, SSDI o SSI. Se verifica si se ha trabajado, se verifica si hacen las evaluaciones de la actividad laboral actual. Este es en el caso del SSDI, ¿verdad? Del seguro por discapacidad. Y si se cumplen con estos requisitos, se envía el caso a la Oficina de Servicios de Determinación de Discapacidad para que en el estado en el que la persona se encuentre, ¿verdad? En este caso, Virginia. Entonces, pues tenemos igual el número de teléfono, la extensión allí, para que podamos, ¿verdad? Si tienen alguna duda del estatus de su aplicación o si quieren averiguar por qué parte va el caso, ¿verdad? Ustedes pueden contactar a la oficina. Como les mencioné, esto ha sido provisto por la Oficina del Seguro Social, entonces es muchísimo más fácil tener los números directos y la información directa que ellos han proporcionado. Después de que esta aplicación ha sido ingresada, la Agencia de Seguridad Social va a determinar una decisión sobre el caso y ellos van a enviar una carta pues con el resultado. Si se aprobó, la carta va a indicar el monto del beneficio y cuándo se van a comenzar a hacer los pagos. Generalmente esto, ¿verdad? Es retroactivo, es decir,
se manda la solicitud, ¿verdad? Y se aprueba, como dice aquí, en 3 a 5 meses, pues la persona va a empezar a recibir el dinero desde el momento en que la solicitud pues fue recibida por la Oficina de Seguridad Social. Ya reciben el cheque por esos meses que estuvieron esperando la decisión. Ahora, si no se aprueba, pues la carta va a explicar la razón y van a decirles cómo se puede apelar a esta decisión. Es importante que si una persona no está de acuerdo con esta decisión, y han habido bastantes casos en que la decisión ha sido pues denegada, ¿verdad? Y no ha sido aprobada la aplicación. Entonces, es bien importante que sepamos de que una vez recibida la carta, en la fecha con la que viene la carta, existen 60 días para apelar. Ahora, si se pasa uno de esos 60 días, pues ya se vuelve complicado, ¿verdad? Existe una forma de pedir una extensión, ¿verdad? Porque no se aplicó a los 60 días. Eso está en la página de la Oficina de Seguridad Social, pero la oficina va a determinar si se aprueba esa extensión y si se aprueba, pues se tiene que iniciar nuevamente la aplicación desde cero. Pero si la oficina dice no, pues no, entonces ya el caso va a estar cerrado y ya va a ser un poco más difícil reabrir esta petición. Igual el proceso de apelaciones, verá como todo proceso tiene diferentes niveles, ¿verdad? Reconsideración, luego la solicitud de audiencia y si no, pues se pasa a apelaciones, si no a la corte. Pero lo ideal es no llegar a ese punto, ¿verdad? Y cumplir con los requisitos que se piden. Si uno no está de acuerdo, por lo menos hacer la apelación dentro de los 60 días. Esta es información de beneficios para esposos, ¿verdad? Esposos tanto que han sobrevivido por el fallecimiento del la persona que recibía estos beneficios o la persona que trabajó, ¿verdad? Y que pagó social y ahora pues ella ya no está, entonces los beneficios le quedan al esposo sobreviviente o si no a la persona cuyo esposo pues está con vida. Y en este caso es cuando la persona está con vida, cualquier edad, si se está cuidando a un hijo menor de 16 años o a un hijo adulto con discapacidad, pueden recibir beneficios. Existen unas reglas aquí que son específicas y un poquito difíciles de comprender, pero como les digo, esto para detalles de estos beneficios sí es súper importante contactar la oficina local de su área. Y también están los beneficios del sobreviviente, igual cualquier edad, si está cuidando a un hijo menor de 16 años o a un hijo con adulto con discapacidad, que en este mismo tema, beneficio para esposos, ¿verdad? Divorciados, existen reglas, como sabemos para todo, ¿verdad? Pueden recibir beneficios basados en el historial de su excónyuge o si el matrimonio duró al menos 10 años y la persona no está casada. O sea, son bastantes puntos que a veces uno quisiera que fuera sencillo, pero si no se cumple con un requisito, pues ya no se califican los beneficios. Y entonces es súper importante revisar las listas para ver si la persona, ¿verdad?, califica para recibir estos beneficios. Ahora bien, igual existen beneficios auxiliares para hijos. Por ejemplo, ¿verdad?, un hijo tiene que, ¿verdad?, cumplir ciertos requisitos, pero para que el hijo pueda recibir estos beneficios, debe tener un papá o mamá que esté discapacitado o jubilado y tenga derecho a beneficios del Seguro Social, o el padre haya fallecido y después de haber trabajado lo suficiente que es la solicitud que el Seguro Social pide, ¿verdad? La cantidad de años, y esa persona ha pagado impuestos al Seguro Social también. El hijo debe ser soltero, menor de 18 años, las reglas de 18 a 19 años, estudiante a tiempo completo o mayor de 18 años y con discapacidad que haya sido probada antes de los 22. Entonces, ¿me entiendes? Sí, es así como que bien complicado esos puntos, pero es importante tener por lo menos la idea general de que existen estos beneficios, ¿verdad? Ahora, igual la oficina de Social ha colocado estas información sobre Medicare y Medicaid porque algunas veces, ¿verdad? El SSI y el Medicaid van de la mano, ¿verdad? O estos beneficios, si uno es aprobado, el otro es recibido también. Entonces, es importante si no sabemos o no tenemos una idea a qué se refiere a esto, por lo menos escuchar, ¿verdad? Y ver de qué se tratan estos programas. El Medicare es un programa federal de seguro de salud para personas de 65 años o más
y para personas que han recibido beneficios por discapacidad durante 24 meses consecutivos. Ahora, el Medicaid es un programa estatal de salud para personas con ingresos bajos y recursos limitados. En la mayoría de los estados, los niños que reciben SSI califican para Medicaid. Y en muchos estados la elegibilidad para Medicaid se obtiene automáticamente al calificar para SSI, ¿verdad? Por ingresos. Porque como Medicaid es un programa para personas con ingresos bajos, ¿verdad? Recursos limitados. Y se recuerdan que hablamos que el SSI, esa es la base de tener ingresos bajos y limitados. Entonces, cuando uno es aprobado, inmediatamente o automáticamente uno califica para el otro beneficio. Ahora bien, cuando ustedes inician una aplicación con la Oficina de Seguro Social, van a ver diferentes figuras que ustedes van a escuchar y una de ellas es el apoderado representante. Y este es la persona, ¿verdad? Básicamente que se va a encargar de recibir, de administrar beneficios del Seguro Social y de cualquier persona que no pueda manejar o que no pueda administrar sus propios beneficios, ¿verdad? Por ejemplo, una persona con discapacidad. Obviamente la Oficina de Seguro Social investiga a fondo quiénes solicitan ser apoderados, representantes, porque obviamente tienen que asegurarse que como ellos van a estar en control de dinero, que ellos sean unas personas pues decentes, ¿verdad? Que no vayan a tomar ventaja de la discapacidad o el hecho que la persona a la que los beneficios van a recaer, no, pues no se puede dar cuenta cómo están siendo administrados estos beneficios. En el portal de la Oficina de Seguridad Social, ¿verdad? Existe el acceso para poder iniciar una cuenta, para convertirse en apoderado representante y ahí están las listas de requisitos, ¿verdad? Se pueden hacer los trámites, administrar el dinero de la persona, dependiendo si quieren depósito directo o, ¿verdad? Como sea más fácil. Allí en la página de Seguro Social está toda esa información. Ahora hay otra figura también que se llama designación anticipada de apoderados representantes y esto solo es bueno tener una idea porque permite, ¿verdad? A partir del 2020 ha permitido que que la persona pueda designar por adelantado hasta 3 personas que pueden ser apoderados representantes, ¿verdad? Y que pueden actuar representándonos en caso que surja una necesidad, ¿verdad? Que no esté uno, pues está el otro. Si no está el otro, está la tercera persona. ¿Y esto para quién es? Esto es para solicitantes adultos y menores, así como beneficiarios del Seguro Social que no tengan un apoderado representante, ¿ok? Entonces lo pueden hacer de anticipado cuando no existe todavía. Entonces, esa es la información que yo les quiero compartir en esta noche. Como ustedes pueden ver, es un poco complejo, pero yo les estoy dando la información general solo para tener una idea, ¿verdad? De que estos beneficios existen, de que el proceso no es algo de lo que uno tenga que estar asustado, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a hacer? Es algo que se puede hacer para que nuestros seres queridos, nuestros seres con discapacidad puedan recibir estos beneficios, ¿verdad? Que están existentes y de los cuales ellos pues son, pueden ser beneficiados. ¿Okay? Entonces yo sé que van a tener bastantes preguntas. Hay algunas cosas que van a ser bastante específicas y quizás no se las pueda contestar en esta noche, ¿verdad? Porque hay, como ustedes pueden ver, cantidades, ¿verdad? Tablas y así, pero generalmente pues podemos tratar de averiguarlo si no tengo la información esta noche y nosotros en la oficina LAR con mucho gusto les podemos brindar la información. Aquí me aparece una pregunta del señor Rubén. Buenas noches, el señor Rubén. Dice, ¿de dónde provienen los fondos? Del SSI. Pues estos son, generalmente son, vienen de impuestos, ¿verdad? Federales generales. Cuando nosotros vamos pagando, siempre existen esas cantidades que van dirigidas a la Oficina del Seguro Social o ingresos, por ejemplo, del gobierno general, no necesariamente el Fondo de Seguro Social, como lo mencioné anteriormente, que usa la gente que trabajó y pagó, pero el SSI prácticamente se puede pagar con dinero, se refiere más que todo a dinero de impuestos federales que han existido o que ya pues han sido recolectados, ¿verdad? Perfecto. Gracias. Ok, entonces sí, como les digo, esos prácticamente son fondos federales, ¿verdad? No sé si existen
otra preguntita que tengan esta noche. Yo sé que es bastante información y que toma, ¿verdad?, tiempo procesarla, pero como les digo, ¿verdad? Como dicen, el que tiene la información tiene el poder y es súper importante que nosotros, aunque igual no comprendamos 100% todas estas cantidades y tablas, por lo menos tenemos una idea general de que existen estos beneficios, ¿verdad? Y que las personas que tienen discapacidad, pues, pueden recibirlos, ¿verdad? A todas las personas que vayan teniendo sus preguntas, les pueden estar poniendo en el chat y al final termines la presentación, podemos contestar las Oh, preguntas. Ok, perfecto. gracias. Oh, no, aquí puedo ver el chat. Ok. Igual esta mañana estaban preguntando, ¿verdad? Que tuvimos la oportunidad de... Majo, perdón que se apagó tu cámara. ahí estoy. Esta mañana estábamos hablando, ¿verdad?, de este tema con otro grupo y alguien preguntaba sobre las cantidades, ¿verdad?, que una persona debe recibir. Digamos, una persona tiene una discapacidad y, como ya sabemos, tiene que recibir X cantidad en orden de no perder sus beneficios, ¿verdad? Y como es súper importante que hay que tener bastante cuidado con eso, porque si, por ejemplo, una persona en general, ¿verdad? La regla es, me parece que eso es lo que estaba revisando, confirmando esta mañana, $1,400, ¿verdad? Por poner un ejemplo, o $2,000, es dependiendo, dependiendo el caso, pero dejemos estándar entre 1,400 o 2,000 al mes. Hay que tener bastante cuidado y asegurarse bien, bien de que las cantidades, por ejemplo, que nosotros sí estamos trabajando, ¿verdad? O si, no sé, recibimos dinero de algún otro beneficio, yo no sé, es importante tener en cuenta todas estas reglas que tiene el Seguro Social, porque ustedes ya saben cómo es el gobierno, ¿verdad? Por un centavo, ya pues dicen, ok, se pasó, en lugar de 2,000, tiene 2,000 con un centavo, entonces ya se cortan los beneficios. Entonces es bien importante tener en cuenta, estar bien informados de los beneficios que tenemos o los beneficios que tenemos en totalidad. O también, digamos, este SSDI, SSI pueden coexistir, ¿verdad? En el caso que existe una persona que tenga una discapacidad, ¿verdad? Pero también tiene un papá o una mamá que falleció, por ejemplo, y que, ¿verdad?, está recibiendo beneficios. Siempre estas oficinas del social, siempre no hay que tener idea que, ok, se suma este beneficio más el otro y se hace un montón de dinero, porque ellos igual tienen reglas específicas que seguir, ¿verdad? Lo conectan o ven que las cantidades, hay un montón de tablas, por eso este tema es súper complicado, que hay que respetar, y porque hay, dependiendo del ingreso, hay cierta cantidad, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad que reciba el papá, ¿verdad? Esto se suma más el ingreso que la persona tiene. Entonces es delicado y es importante estar bien informados, averiguar bien, bien, para uno no cometer un error, ¿verdad? Por ejemplo, perder los beneficios. Majo, ¿tienes una pregunta en el chat Vamos a ver. sobre, dice, por ejemplo, yo tengo un niño cieguito y él tiene 6 Años. años. ¿Cuál sería la pregunta para la persona que tiene el niño ciego? Tal vez para qué puede calificar o algo así. Tal vez se refiere la pregunta. Por ejemplo, si la pregunta fuera que para qué califica, en este caso, pues estaríamos hablando más del Sí, que SSI, ¿para qué ¿verdad? califica? Sí, esa es la ¿Verdad? pregunta. Ajá, entonces por ejemplo, si estamos hablando nada más de ceguera, tendríamos que tener en la mente que la persona podría calificar para el SSI basado en la discapacidad que el niño tiene, y como se recuerdan, existe una regla por ceguera, también las cantidades van variando, pero hay que tomar en cuenta el ingreso y los recursos de la familia, ¿verdad? Porque, como les digo, hay tablas que hay que respetar y el SSI también es en base a los ingresos de la persona. Pues obviamente el niño no va a tener historial de trabajo, ¿verdad? Porque es un niño, pero el ingreso de los padres sí va a ser considerado para este beneficio. Ahora, en el caso que el papá, ¿verdad? O la mamá tuviera el SSDI que hablamos anteriormente, que es el beneficio que se obtiene por el trabajo, la persona, el niño, por ejemplo, lo pudiera
recibir, ya si el padre está recibiendo esa cantidad o el padre se ha retirado, ¿verdad? Y está recibiendo ese ingreso de ese SDI, le pudiera pasar, o que el padre o madre, pues, hubieran fallecido. Entonces, hay que ver cuál es el que, para el que él puede Mejor corresponde. calificar. Ahora Ujú. vamos a ver. Te leo la siguiente pregunta que dice, buenas noches, de Francisco. Dice, buenas noches, quisiera preguntar, tengo un hijo con discapacidad, él tiene 11 años y está llevando la escuela en casa. La mamá debe recibir un ingreso por el cuidado del menor al verse imposibilitada de trabajar. Somos residentes y tenemos 2 años viviendo acá. Muy buena pregunta. Pregunta, ahí lo único que yo veo un poquito complicado es el estatus migratorio, ¿verdad? Sí. Porque como les mencioné anteriormente, la regla principal es, esto aplica para personas ciudadanas, ¿verdad? Pero existen algunas excepciones que me parece, solo quiero confirmar la cantidad de años, porque yo sé que algunos otros beneficios los residentes los pueden recibir a partir de 5 años que han vivido acá o a partir de 10 años. Pero en este caso, si han estado viviendo por 2 años, no estoy segura que pudiera recibir, ¿verdad? O pudiera calificar directamente a este beneficio. Quizá otros beneficios se pudieran ser, pero déjenme averiguar o déjenme leer rapidito aquí para por lo menos contestar la Mientras que pregunta. tú lees, yo Ajá. me atrevería a decir que realmente ellos no califican Ujú. para que la mamá reciba un pago porque él está recibiendo educación en casa, no a menos de que tenga una condición que le impida totalmente ir a la escuela. Entonces, sería una proveedora de cuidado, no maestra, sino proveedora de cuidado con una discapacidad severa, o múltiples discapacidades, porque he tenido casos con múltiples discapacidades que la familia, siendo ciudadana americana, la niña o el niño, y ellos con muchos años de vivir aquí, les pagan por cuidar a sus hijos una cantidad mm, que es bastante complicada la tabla, como dices tú, pero sí llegan a recibir un salario, no por hacer homeschooling, o si el homeschooling está basado en una discapacidad muy severa, entonces hay que documentarla a la discapacidad, múltiples discapacidades, y de esa manera podrían recibir un salario como cuidadora, como una enfermera, digamos así. Pero sí existe la restricción para las personas residentes legales que deben de haber vivido 5 años por lo menos en el estado de Virginia. Ujú. También Francisco acota y dice, tiene autismo. Entonces, nuevamente, yo Oh, creo que es el nivel el grado, ¿no? Por eso, pero puede ser que tenga autismo y tenga parálisis, algún tipo de dificultad física que le impida, aparte del autismo, que le impida caminar o que se alimente por medio de un tubo gástrico o que reciba oxígeno y a la vez tenga autismo, porque hay niños desafortunadamente que tienen múltiples discapacidades. Entonces ahí es imposible que el papá salgan a trabajar porque el Medicaid solamente provee una cuidadora por 8 horas y am, un sábado, un respite care que no es todo el tiempo, es de pronto un fin de semana. Entonces, en esos particulares casos, podría yo, por siempre digo podría porque esto lleva una serie de trámites que para poder obtener un salario, digamos, como cuidadora, siendo la mamá. Sí se puede, o sea, no sé, nunca estoy diciendo que no se puede, pero hay Hay que que cumplir todos los tener requerimientos, ¿no? una serie de discapacidades y, por supuesto, hacer toda el trámite el administrativo y todo el proceso que requiere que le reconozcan para poder recibir un salario. gracias, Rosalía. Sí, eso está súper, súper claro. Muchísimas gracias. Yo estaba revisando aquí, pero sí es la parte que Rosalía explicó es súper importante, ¿verdad? Comprenderla en general, de
quién puede recibir, ¿verdad? ¿Quién puede recibir pagos y así? Pero lamentablemente hasta que pues no cambiemos de administración, ¿verdad? O no tengamos otro tipo de gobierno en el que se tomen en cuenta diferentes estatus migratorios, ¿verdad? Por ejemplo, para residentes permanentes no existen muchos beneficios de los cuales puedan podamos, ¿verdad? Tomar ventaja. Generalmente, o al menos ahorita la regla general es para ciudadanos, o lo que estaba viendo es si han vivido como residentes permanentes, a veces existen esas reglas, pero tienen que ser, el estatus migratorio tiene que haber iniciado o ser bien, bien específico, cómo se obtuvo la residencia, ¿verdad? Pero es generalmente pues para ciudadanos. Y sí, están habiendo bastantes preguntas, Majo. Ok, el siguiente es de María, que también levantó la mano y María dice, ¿hasta qué edad puede un joven de 17 años con autismo y que actualmente recibe SSDI a través de uno de los padres que recibe SSDI, puede continuar con el SSDI o debe solicitar SSI? Eso sí, es una muy, muy, muy buena pregunta y es importante por la edad en la que está mencionando, Ujú, ¿verdad? Porque dice ujú. hasta qué edad puede un joven de 17 años. Pues lo que, por la información, ¿verdad? Que yo tengo es que el joven pues va a recibir, va a ser, ahorita está haciendo o está recibiendo Como SSDI, ¿verdad? independiente. Dependiendo del Ujú, trabajo de los papás, ¿verdad? ujú. Pues ya él va a llegar a un momento en A la el que mayoría de edad. cumpla, ajá, 18 años de edad, entonces ahí va a estar un poquito delicado porque la oficina tiene que revisar, ¿verdad? ¿Qué tipo de discapacidad existe, ¿verdad? Obviamente si la discapacidad se probó antes de 22 años, como hemos dicho, pero en este caso la niña tiene, o no, este es otro caso, la persona, el joven tiene autismo, ¿verdad? Entonces existe una discapacidad. La oficina del social, como les digo, puede combinar ambos beneficios, ¿verdad? SSDI lo puede seguir recibiendo dependiendo si se prueba, ¿verdad? Que el joven después de los 18 años tiene una discapacidad y tiene esa condición que cumple con esos requisitos para discapacidad, pero va a ser muy importante la parte que usted preguntó de SSI, que se pueda iniciar esa aplicación también, porque cuando el joven cumpla 18 años de edad, el SSI, como mencionamos, eso se prueba a través del ingreso. Y pues si el joven tiene autismo, va a poder trabajar, no va a poder trabajar, entonces el ingreso va a ser bastante mínimo, porque el SSI ya lo va a considerar al joven como individuo, ya los papás pues no van a tener nada que ver, ¿verdad? Porque el joven ya es mayor de edad y no tiene muchos ingresos. Entonces sí sería muy importante que revise lo del SSI porque sería muy importante para él que empiece a recibir que recibiera esos beneficios. También una como, como les dijera, como una idea, ¿verdad? Que es bueno tener cuando uno aplica por todos esos beneficios, siempre existe la parte de si la persona va a pagar renta, ¿verdad? Porque el social les envía un cheque, una cantidad, ¿verdad? Pero siempre hacen ellos la pregunta de, ok, la persona va a pagar renta. Y muchos papás, ¿verdad? Especialmente nosotros papás latinos que queremos tener nuestros hijos en la casa, ¿verdad? O que crezcan con nosotros, que vivan con nosotros, podemos decir, pues no, ¿verdad? No, no va a pagar renta, pues si él está viviendo conmigo. Es bien importante saber no por decir, ¿verdad? Que nos den más dinero o que le den el cheque más grande, pero es súper importante tener esa preparación de, ok, él podemos establecer que, ok, nos va a pagar renta, ¿verdad? Ese dinero, pues como papá, lo van a ir ustedes ahorrando, ¿verdad? Para él, ese dinero siempre va a ser él, porque si el cheque que le llegara a él o ella, pues puede llegar en su totalidad, ¿verdad? Y no le van a quitar esos $400 casi que quitan por el hecho de no tener vivienda que pagar. Ese es solo como un tip nada más, Es no significa. extraordinaria ese consejo, Ajá. el extraordinario que lo hayas mencionado. ¿Por qué? Porque moralmente papás que nos están viendo no se sientan culpables porque le están cobrando renta a su hijo. Es lo mejor que pueden hacer. Lo mejor que pueden hacer es independizarlo de ustedes para que pueda recibir el mayor número
de beneficios, porque si no lo independizan, van a contar el salario y empiezan a hacer, como dicen, una caja común y no sacan a ese hijo mayor de edad. Entonces los beneficios para él van a ser mucho menos. Y lo que se trata siempre es que los jóvenes hoy en día reciban los beneficios a los que se tiene derecho. No es un regalo, no es porque estamos succionando el sistema, no es porque todos pagamos en nuestros impuestos y de allí salen las ayudas para las personas que necesitan una base para poder llegar a trabajar y vivir independientes. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros los papás, un día, lo normal, un día de estos vamos a fallar, vamos a faltar, vamos a trascender a otra galaxia y vamos a dejar los hijos en condiciones de pobreza extrema o de indefensión extrema. Entonces hay que prepararse y hay que dejarlos, hay que aprender a trabajar con el sistema desde el punto de vista cultural, porque es cultural para nosotros. ¿Cómo le vamos a cobrar renta al muchacho? Además de que nunca lo vemos grande, sino que el niño no, qué crueldad esa señora Fajardo cobrándole renta a su hija, qué cruel. No, al contrario, el hecho de que se pague la renta, que le cobren la comida, le genera más ingresos y su hijo puede tener una mejor calidad de vida, porque entre más ingresos se tengan, pues entonces se puede aspirar a tener mejores servicios extras que requieren mejores terapias, prepararlo mejor para algún arte que seguramente tiene, porque todos nuestros hijos con discapacidad, alguna, a menos de que tengan unas discapacidades muy severas, son brillantes. Pero entonces a veces se necesita una parte de Cultivar la responsabilidad, ¿no? mentorías privadas porque a lo mejor la escuela no alcanza para darles este uno a uno. Entonces, todas estas cosas son extremadamente importantes para poderlos, la meta final del Arc of Northern Virginia y de Independence Center, todos los que hay en todo el país, es que los jóvenes lleven una vida entre el apoyo gubernamental, el apoyo de la familia y las instituciones para que tengan un empleo, para que tengan una vida como siempre decimos, con dignidad, porque la de Norte de Virginia tiene programas maravillosos para prepararlos para esa independencia. Y vivir independientemente cuesta, o vivir independientemente en el techo de la familia, pero se sigue teniendo ante las autoridades del Social Security, ese concepto de independencia y deslíguenlo para que no se pase ese medio dólar que le hacen parte cuando hacen parte de una sola ollita común y pierde muchísimo dinero que puede ser un cambio total para la vida de un joven que merece vestirse bien, comer muy bien, tener su propio cuarto, su propio computador, o sea, como debe ser porque las jóvenes y las personas con discapacidad no son ciudadanos de segunda categoría. Entonces, y así los tenemos que formar y así los tenemos que ver. Me alargué un poquito. No hay El tema me problema. apasiona. Aquí estamos todas Vamos, me para, apasiona. no, estamos todas para compartir el granito de arena que sabemos, ¿verdad? Porque así es, este es el punto de todo esto, es una comunidad y pues si uno no sabe, el otro sabe, entonces todos nos vamos ayudando. Ahora la señora dice, ¿qué pasa Ah, cuando cumple prometo 18? callarme. No. Hay que celebrar esta noche que es la noche especial. Pero yo creo Ajá. que la señora aquí continuó con la pregunta, cuando cumple los 18, eso es lo que le estábamos mencionando, ¿verdad? Que es importante. Majo, perdón que te Ajá. corte. Ella primero comienza con, es que ha ido ahí gradual las Esta es preguntas. otra pregunta. Dice, sí, es otra pregunta. Dice, ¿y cómo es los beneficios con una niña con autismo menor de edad? Ella va a la escuela, yo no trabajo, cuido de ella full time o full tiempo y mi esposo hace más de ese monto al mes. Los dos somos ciudadanos americanos.
quiere decir que no puedo recibir ningún beneficio y luego ella misma continúa la pregunta y dice, ¿qué pasa cuando cumple los 18 años? Pero no puede hacer las cosas por sí solo. Sí, esto, ¿verdad? Es como estábamos mencionando, cuando son menores de edad, se toma bastante cuenta los ingresos de los padres, ¿verdad? Aquí es donde se vuelve un poco complicado porque, digamos, si la persona o el papá o, ¿verdad? O combinados, o tal vez solo el papá recibe más de la cantidad que la oficina del social aprobaría para que la niña recibiera ese SI, siempre se va a tomar en cuenta ese ingreso que tienen los papás. Y en este caso, o sea, existe la discapacidad, pero es como la discapacidad obviamente va a contar, pero no, o sea, aunque la niña tenga autismo, ¿verdad? Y la necesidad pues obviamente va a ser bastante grande, el SSI se va a aprobar cuando existe la discapacidad y la necesidad económica, cuando van de la mano, ¿verdad? Entonces los ingresos van a tener bastante que ver. Ahora, el SSDI, pues, ¿verdad? Tiene que ser dependiendo, depende de los papás, ¿verdad? O con lo que estábamos mencionando, si el papá tiene una discapacidad y empieza a recibir el dinero y ahí se va, es como una cadena que se va pasando. Pero, o sea, existen otras opciones, ¿verdad? Están los beneficios que existen en la escuela, el Medicaid que pudiera permitirse, ¿verdad? Por la discapacidad del niño, que ese es un beneficio bastante importante porque, ¿verdad? Ya con el Medicaid, pues ya se pueden recibir bastantes tratamientos, es un seguro médico, ¿verdad? Y diferentes programas estatales, ¿verdad? Los waivers que hemos hablado antes, el waiver, el CCC Plus y todos, o sea, existen más beneficios, ¿verdad? Pero si estamos hablando del tema del SSI, va a ser un poquito complicado porque se toma en cuenta los ingresos de los papás. Ahora, como el otro caso del otro amigo que preguntó, ya cuando cumple 18 años, ella ya sea una persona independiente, ya va a ser considerada como individuo y ya va a ser en base a los ingresos. O si en un futuro los ingresos de los papás o mamá cambian, ¿verdad? Y ya pueden ser considerados en la tabla que el Social Security tiene, ¿verdad? Ya se puede ver si puede o no calificar para esos beneficios. Hay otra pregunta de Liliana Rocha en preguntas y respuestas. Dice, yo apliqué cuando mi hijo tenía 6 años y le negaron. Ahora tiene 16. Él tiene autismo. ¿Puedo volver a aplicar? Vamos a ver. Cuando fue negada la aplicación, no se trató de reabrir o qué fue lo que pasó después de que se negó esa aplicación. Y yo me No imagino que sé va a si me depender de eso. contesta. Le daremos chance a Liliana para que conteste. Y tenemos otra que continúa, Estefanía. Dice, el año pasado apliqué para el SSI para mi hijo autista y se lo aprobaron. Pero como mi esposo le pagan efectivo, pues no le dan la ayuda mensual hasta que llevo la carta mensual de su empleador. Una vez llamé y me dijeron que quien ingresó los datos de mi hijo lo dejó en un programa obsoleto y que un técnico de sistema debe arreglarlo al sistema. Hice mi cita la semana pasada y alguien me dijo que por el cierre del gobierno no estaban trabajando esos técnicos, pero según por no tener seguro social, nosotros los padres, me imagino que los padres no tienen seguro social, no pueden arreglarlo. ¿Saben ustedes algo referente a esto? Porque tenía entendido que era por base de ingresos y número de personas. Ahí Estefanía no, 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 no aclara ¿Cómo está si la es que no pregunta? tienen un seguro social. Dice, hice mi cita la semana pasada y alguien me dijo que por el cierre del gobierno no estaban trabajando los técnicos, pero según no, por no tener seguro social, entre paréntesis ponen nosotros los padres, no pueden arreglarlo. Yo no creo que puedan darle esa respuesta porque el beneficio es para el joven, no para los papás. Pero bueno, nosotros no me gusta tampoco dejar dar la respuesta. La verdad que la solución sí tiene que venir directamente de la oficina del social, pero en lo que tenemos entendido preliminarmente es que el beneficio es para la persona nacida aquí
y que sus padres tengan o no estatus no debería influir. Las cosas han cambiado mucho, entonces valdría la pena que se asesorara, no sé, ustedes, Majo, si trabajan más a fondo el tema, si Sería, planean pueden hacerlo de manera individual en ARC o si tenemos alguna otra oficina que puedan orientar los padres en español. sí, sería de contactar a la oficina para ver qué se puede hacer allí, porque sí, ahí está un poquito más, más complicado el asunto, ¿verdad? Pero con Sí, mucho sí. gusto, ustedes nos pueden contactar, les voy a apuntar mi teléfono aquí para que lo tengan y de repente, ¿verdad? Como podemos averiguar esa información, les voy a poner en el chat, ¿verdad? Que lo pueden ver el número, ¿verdad? Ah, sí. No, lo mandaste como, déjame Host que yo, and panelists. Ok. sí, si le pones a, Everyone. O ECNB déjame lo que pongo. yo lo corrijo, Ok. 703 Ajá, 928-3835. 928. Ajá, 38-35. Ahora la otra pregunta que 35. estaba bastante interesante es esa que dejamos pendiente, si la persona aplicó para cuando el niño tenía 6 años, fue denegada y si quiere, si puede aplicar nuevamente ahora que es 16. Sí, Yo tengo, Liliana no volvió a contestar. Y por favor, antes de que se Es que vayan estamos empezando saliendo, a doblar las velas, ok, a soplarlas, apagarlas. apagar apagar las las velas, velas. sí, 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 ya es tarde, ya me di cuenta. sí. Antes, tenemos ahí la encuesta. A Ok, todos, por favor, mientras vamos respondiendo esa pregunta, ok. ya se lanzó la encuesta. A todos, si nos pueden ayudar respondiendo, son preguntas muy simples. Y bueno, creo que sí tenemos. Solo lo que le quería decir rapidito a la persona que dijo, se puede aplicar nuevamente, ¿verdad? Han pasado bastantes años desde que recibió la negación. Seguramente, supongo yo que que no apeló, ¿verdad? Esa decisión, pero han pasado bastantes años, entonces ahí sí sería, me parece que la oficina del social, nuevamente las circunstancias cambiaron, ¿verdad? De plano a cuando el niño tenía 6 años, pues ahora ya tiene 16, circunstancias van a ser diferentes, ingresos van a ser diferentes, Claro. todas las cosas van a ser distintas, ¿verdad? Igual la situación médica puede ser diferente, entonces se puede iniciar una nueva aplicación desde cero otra vez. Igual la oficina del social la va a tomar como un nuevo petición, ¿verdad? Como un nuevo reclamo y ya va a verificar la situación médica pues actual del niño. Y Ujú. ya el otro, ya no, la otra denegación, pues no tendría mayor efecto, ¿verdad? O no afectaría tanto la nueva aplicación. Entonces sí sería bueno iniciar eso. Hay esta pregunta que me parece sumamente interesante y hay muchos casos de estos. Dice, en caso de padres separados, ¿se toma en cuenta el ingreso económico de ambos padres? Y tal vez ahí también si, no sé si necesitas aclarar algo más de esa pregunta, Majo. Ok, para eso sí, como dice, es súper interesante. En el caso que los papás viven separados, la oficina, pues esto tampoco quiero decir, ¿verdad? Información que no sé, pero yo tengo entendido que la oficina siempre va a tomar, digamos, la mayoría el ingreso del padre o madre con el que el menor o, ¿verdad? Se encuentra la mayoría del tiempo. Tiene un nombre en inglés esa forma en la que ellos lo verifican, ¿verdad? Ahora, si el niño vive, ¿verdad? Mitad aquí, mitad allá, pues la oficina del social igual va a tomar el ingreso de la persona que provee más apoyo financiero. Entonces eso igual sería de revisarlo, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Seguramente van a verificar pruebas o dónde es que está el niño más tiempo o quién es el que tiene mayor ingreso. Ellos van a tomar en cuenta diferentes puntos. Ahora, el papá que no vive con el niño, digamos, normalmente no van a tomar en cuenta tanto esos ingresos, a menos que pagara manutención, ¿verdad? Entonces, son un montón de diferentes casos que hubieran, pero generalmente es como así lo he visto, lo he leído, que es dependiendo más que todo del papá donde el niño pase la mayoría de tiempo o el que provea más ayuda financiera. Excelente.
Sí, hoy sí se nos fue el tiempo, Se nos fue. chicas. Yo creo que terminamos acá. Ya tú diste tu teléfono para esta consulta. La verdad que para consultas individuales, realmente es extraordinario. Este tema es siempre tan, como en tantos años, es algo que rasca mucho en nuestras familias por el mismo sistema que es un poco complicado, es como una selva, como abrir una Ajá. jungla, Sí, con exacto. porque es una legislación complicada y hoy en día, pues obviamente lo están haciendo aún mayormente complicado. Han desmantelado muchísimo las oficinas del Social Security, donde las personas iban a hacer preguntas en persona. Se ha reducido sustancialmente la atención por teléfono. Entonces, tener personas como Majo Flores y como el ARC es un valor increíble. Nosotros nos sentimos muy profundamente agradecidos. Espero que el año entrante podamos hacer un taller, ojalá presencial, porque nada más sabroso que estar con las familias para que hablen y pregunten y veamos los escenarios. Pensemos y soñemos que lo vamos a poder hacer dentro de perdón, dentro de este partnership, que en este viaje que hemos empezado hace ya un tiempo, pero que al lado tuyo, Majo, ha sido ah, aún mejor, mucho más fuerte, y unidas estamos para ayudar a esta comunidad de padres que necesitan la información porque sus derechos están allí y hay que usarlos para que nuestros hijos tengan una vida digna e independiente. Y hay Muchísimas tantas preguntas, ¿no? Hay tantas preguntas allá afuera. Liliana acaba de decir que va a volver a aplicar y de eso se trata estas charlas, de incentivar a los padres a que hagan algo más, Sí. ¿no? Y muchas gracias, Majo, de mi parte también. Bueno, gracias. nos vamos con bienvenidos. Esperemos poder regresar con otro nombre, con otra, como dice, con otro sombrero, pero bueno, realmente nunca nos vamos porque las instituciones están y nosotros estamos para ayudar con bienvenidos, sin bienvenidos, de la manera que sea, a quien esté, porque a veces uno trasciende y entonces nuevas generaciones llegan, pero la capacidad de abogar y de empoderarse como padres, pues no depende de nosotras tanto, sino de la fuerza que ustedes tengan para lograr que esto suceda. Ha sido realmente un gusto enorme estar todos este año y medio, casi 2 años, yo creo, casi dos años, casi 2 años, sí. Yo lo recuerdo muy bien, porque no lo soñé tanto y cuando fue realidad dije, no, no creía que de verdad pudiera pasar, pero pasó y hay muchas cosas que se lograron. Creo que nos tenemos que sentir todas nosotras las que estamos en este barco de ayudar muy satisfechas y continuaremos desde nuestros búnkers, si es la palabra apropiada, a- ayudando a las familias y esperamos poder hacer algo juntas en conjunto el próximo año. Y a responder las encuestas, a cualquier encuesta que Responde las nosotros encuestas, les por favor, mandamos, por favor. nos va a ayudar mucho y también la idea es que mostremos el impacto. Sí, Esa así es la es, idea. así es. Bueno, chao.